Me dirigí a casa pensando que iba a sorprender a mi esposa. Mi vuelo se había cancelado. Abrí la verja con mucho cuidado, pero la sorpresa me la llevé yo. Mi casa estaba toda iluminada. La música sonaba a todo volumen. Y ahí estaba Lena, mi esposa, mi compañera de 40 años, llorando en la oscuridad junto al chenil del perro. Nos acababan de echar de nuestra propia casa. Esas palabras que ella susurró todavía me resuenan en los oídos después de tanto tiempo. Las palabras que soltó al aire de la noche, junto al corral de nuestro viejo mastín, Boomer. En ese momento, al verla tan compungida, tan indefensa, llorando mientras la música retumbaba dentro de nuestra casa, supe que había criado monstruos. No, no es exageración. Jamás imaginé lo que tendría que soportar para recuperar no el negocio, sino a mi familia. Me llamo Elijah Marshall, pero todos me dicen Eli. Tengo 65 años y soy lo que antes llamaban un hombre hecho a sí mismo. No de esos que salen en las revistas, no un señor elegante ni un gran ejecutivo. Soy hombre de campo. He pasado casi toda mi vida no en salas de juntas, sino entre los cultivos. Tengo varias empresas agrícolas sólidas aquí en la región del Medio Atlántico. Huertos de frutales, granjas lecheras y enormes campos de trigo. Esto no es una corporación gigante, sin rostro, donde solo importa el dinero. Es un negocio familiar fuerte que construí de la nada. Recuerdo haber plantado cada arbolito de esos huertos. Para mí esta tierra no es solo un activo para vender y ganar dinero. Es la obra de mi vida. Y siempre creí que también sería la obra de la vida de mis hijos. Qué equivocado estaba. El día que todo se derrumbó empezó como cualquier otro. Estaba sentado en la sala VIP del aeropuerto de Atlanta Hartsfield-Jackson, mi vuelo a Frankfurt, donde iba a reunirme con proveedores de nuevo equipo para la lechería, llevaba 3 retrasos. 6 horas esperando para nada. Para un hombre acostumbrado al ritmo del sol que sale, a que las vacas no esperan a que te dé la gana ordeñarlas. Esa espera es una tortura. Tomé no sé cuántos cafés malos. Leí todos los periódicos y ya me estaba poniendo nervioso con esa música genérica que suena en todos los aeropuertos del mundo. Ustedes que están escuchando ahora, ustedes viven en sitios de verdad. Siempre tengo curiosidad por saber quién está al otro lado. Por favor, déjenme en los comentarios desde qué ciudad, qué estado me están viendo. Para mí es importante saberlo. No estoy hablando al vacío. Al final apareció en la pantalla, con letras frías. Vuelo cancelado. Salida mañana por la mañana. Lo primero que pensé fue fastidio. Era un trato importante. Los alemanes son puntuales, no les gustan los retrasos. Saqué el móvil para llamar a mi asistente y reservar hotel cerca del aeropuerto. Pero me detuve. ¿Hotel? Tengo mi propia casa, mi propia cama. ¿Para qué dormir en una habitación extraña? Decidí volver sin avisar. Dormir en casa. Sería una sorpresa, claro. Lena se alegraría. Siempre se preocupa cuando viajo. Y por la mañana, con la mente fresca, volvería al aeropuerto y arreglaría lo de los proveedores. Tomé un taxi, unos 40 minutos hasta nuestra casa en el campo. El ruido de la ciudad quedó atrás. Las ruedas cantaban en la carretera nocturna. Yo miraba los campos oscuros pasar y pensaba en la primavera, en la siembra, mi época favorita del año y en la cosecha. Estaba tan perdido en esos pensamientos que no me di cuenta enseguida cuando llegamos a las verjas de hierro forjado. Pagué al taxista y esperé a que las luces rojas de su coche desaparecieran en la curva. La noche estaba tranquila y fresca. Saqué la llave y abrí la verja sin hacer ruido. No quería despertar a Lena. Pensé entrar a hurtadillas como cuando éramos jóvenes. Entonces, me quedé helado en el camino. La casa estaba encendida por todos lados. De las puertas francesas abiertas de la terraza salía música fuerte, aguda, desconocida. Pero lo que me detuvo no fue eso. En la esquina más alejada del jardín, donde Boomer tiene su corral, vi una silueta conocida bajo la luz del farol del patio. Era Lena. Estaba de espaldas contra la malla, con la cabeza baja. Boomer, que normalmente es un perro fiero y desconfiado, al que todo el condado le tiene miedo, gemía bajito, empujando su enorme hocico gris
contra la mano de ella, y ella lloraba. Tienen que entenderlo. Yo había visto a Lena enfadada, disgustada, agotada, pero nunca así. No lloraba con sollozos fuertes. Era un llanto silencioso, sin fuerza ya para lágrimas. Solo estaba ahí, con la cabeza inclinada, las lágrimas cayendo sin que se molestara en secarlas. Se me cayó el estómago. Lo primero que pensé fue en los hijos. Algo les había pasado a Aisha o a Marcus. Corrí por el jardín hacia ella. Boomer me reconoció. Dio un ladrido corto, pero no dejó a su ama. «Lena, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí afuera y no dentro?» Ella se sobresaltó como si la hubiera golpeado y levantó hacia mí sus ojos llenos de lágrimas, asustados. En esa mirada había una mezcla salvaje, alivio de que yo estuviera ahí, terror de que estuviera ahí y vergüenza. Empecé a asustarme de verdad. «Ellie, se suponía que estabas...» «El vuelo se canceló», dije, tomando sus manos heladas. «Lena, háblame. ¿Qué pasa? ¿Quién está en la casa? ¿Por qué lloras?» «Invitados», susurró, mirando hacia la casa iluminada. «Vinieron los chicos, Aisha y Marcus. Dijeron que era una fiesta sorpresa por nuestro 40 aniversario, aunque fue el mes pasado. Dijeron que era una reunión de negocios para hablar del nuevo fideicomiso familiar». Esa palabra, fideicomiso familiar, me apretó el estómago. Conocía demasiado bien a mis hijos. Mi hija Aisha, de 40 años, abogada exitosa, casada con un político viscoso, Brad Thompson. Es puro yo, inteligente, ambiciosa, con empuje, solo que yo tengo principios y ella solo parece tener objetivos. Y mi hijo Marcus, 38 años, todavía actúa como adolescente. Arquitecto frustrado que volvió del extranjero cargado de deudas. Débil, inmaduro, acostumbrado a vivir del dinero del papá y siempre buscando el camino fácil. Toda mi vida había intentado enfrentarlos, hacerlos competir. Creía que así se forjaba el acero. Creo que forjé otra cosa completamente distinta. «Lena, dime la verdad», exigí ya sin rogar. «¿Qué hicieron?» «Trajeron gente, inversores». Su voz temblaba y volvió a llorar. «Empezaron a hablar de planes, Ellie. Hicieron una presentación diciendo que nuestras granjas eran ineficientes, que los huertos estaban anticuados y que esta tierra, nuestra tierra, había que venderla para hacer un club de golf de lujo». Escuchaba sin poder creerlo. ¿Un club de golf en la tierra donde había vertido 40 años de mi vida? No entendía nada, susurró Lena, agarrándome el brazo. En el descanso me acerqué a Aisha y le dije, «Cariño, ¿qué estás diciendo? Esto es el legado de tu padre». Y ella, Ellie, me miró así, me tomó del brazo, sonrió dulce a los invitados y luego, bajito para que nadie más oyera, me dijo, «Mamá, no te metas. Siéntate en la cocina. Aquí estamos manejando negocios». Y su marido, ese político, Brad, me acompañó educadamente hacia la puerta del salón. Dijo que salir a tomar aire, que era una noche bonita. Hizo una pausa y respiró entrecortada. «Nos acababan de echar de nuestra propia casa, como a una criada, para que no molestara mientras vendían tu vida». Miré su cara, el mechón gris que se escapaba de su moño, las lágrimas que ya ni se molestaba en secar, y al viejo perro, el único que se había quedado a su lado lamiéndole la mano fría. En ese segundo mis campos, mis huertos, mis vacas, perdieron todo sentido. No hubo grito, no hubo dolor en el pecho, solo vacío y un frío que calaba hasta los huesos. Solo quedó una cosa, una furia helada y silenciosa. La furia de un marido cuya esposa, la dueña de esta casa, había sido humillada y echada a la puerta como una vieja pesada. Y la furia de un padre que en ese momento entendió con claridad terrorífica que había criado monstruos, gente para la que nada era sagrado, ni su madre, ni la obra de su padre. Apreté sus manos más fuerte. Se acabó. Dije tan bajo que solo ella y el viejo perro pudieron oír. Vámonos. Ella me miró desconcertada. ¿A dónde, Ellie? Esta noche dormiremos en la ciudad, en nuestro apartamento viejo. ¿Y mañana? Miré las ventanas iluminadas de donde todavía salía la música fanfarrona. Mañana les enseñaré a respetar a su madre. Nos fuimos en silencio.
Yo le apretaba la mano helada, y ella miraba las luces pasar por la ventanilla. Nuestro viejo Boomer, al que saqué del corral antes de irnos, corrió detrás del coche hasta la verja y ladró largo y triste. Ese ladrido lleno de confusión y pena parecía el único adiós que nos daba la casa que esa noche se había vuelto extraña. Conduje yo mismo, aunque hacía años que no tocaba el volante. Para eso estaban los choferes. Pero esa noche necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba sentir el volante sólido. Si no, creo que habría estallado. La llevé a nuestro viejo piso de la ciudad, el de 2 dormitorios donde vivimos los primeros 15 años de casados. El que nunca vendimos. Lo teníamos de reserva. Todo estaba exactamente igual. El mismo suelo de parqué que cruje, el mismo sofá grande en el salón que olía a naftalina y libros viejos. Encendí la luz de la cocina. Era pequeña, quizá a 2 por 3 metros, con una pantalla amarillenta sobre la mesa. Lena se sentó en un taburete y solo entonces se permitió llorar de nuevo. Pero esta vez era distinto. Lloraba con sollozos amargos, profundos, como quien llora de una herida muy honda. «Eli, ¿cómo pudieron?», susurraba tapándose la cara con las manos. «¿Cómo pudieron? Yo lo di todo por ellos». Me senté enfrente. ¿Qué podía decir? ¿Que era culpa mía? ¿Que estaba tan ocupado forjando acero que no me di cuenta de que estaba forjando clavos oxidados y venenosos en vez de dagas? ¿Que a mi hija, a la que enseñé a ser fuerte, la fuerza se le había convertido en crueldad? ¿Y que a mi hijo, al que siempre le reproché ser débil, nunca le enseñé a ser hombre y se quedó siendo un niño caprichoso dispuesto a vender a su madre por un juguete nuevo? Simplemente me levanté, saqué del armario la botella de bourbon fuerte, la primera bebida fuerte que tomaba en años, y le serví medio vaso. La obligué a beber. Luego la tapé con una manta, allí mismo en el viejo sofá del salón. Se durmió casi al instante, totalmente agotada, y aún dormida se estremecía. Yo no me acosté. Volví a la cocina, me serví un vaso de bourbon frío y me lo tomé de un trago. El fuego me quemó la garganta, pero la cabeza me quedó helada. Me quedé sentado en ese silencio, en esa cocina vieja donde una vez fuimos tan felices, y miré mis manos. Manos que habían construido, que habían plantado huertos y ayudado a parir terneros. Ahora esas manos estaban a punto de destruir todo. No, destruir no. Limpiar. Esa noche no planeé venganza. La venganza es emoción, fiebre. Todo dentro de mí se había congelado. Estaba construyendo un plan. Era como una operación quirúrgica. Sí, dolería. Sí, tendría que cortar carne viva. Pero si no se quita el tumor, devora todo. Ellos habían humillado a su madre. Habían pisoteado la obra de mi vida. Y no porque fueran villanos de novela, sino porque eran débiles, malcriados e inmaduros, que no conocían el valor de nada. Ni del dinero, ni del trabajo, ni del amor. Si simplemente los desheredaba, no aprenderían nada. Se volverían amargados y dirían que su viejo loco les quitaba lo que les pertenecía por derecho. No, la medicina tenía que ser amarga. Querían mi negocio. Lo tendrían, pero lo tendrían como se merecían. Por la mañana ya estaba listo. No había dormido ni un minuto. Cuando Lena despertó, yo ya estaba afeitado y con camisa limpia que encontré en el armario. Me miró asustada. «Eli, tu cara da miedo». «Voy a la oficina», dije tranquilo. «Todavía no volvemos a casa. Quédate aquí y no llames a los chicos. Ni se te ocurra. Ellos nos llamarán». Ella asintió. Confiaba en mí. Pasé todo el día siguiente con mis abogados, no con el bufete de Aisha, claro, sino con mi viejo amigo de la universidad que llevaba mis asuntos más delicados. Preparamos los documentos. No fue fácil, pero siempre tuve un plan de emergencia. Nunca puse todos los huevos en la misma cesta. Y por suerte, mis hijos no conocían todos mis activos.
Solo veían la punta del iceberg, las granjas, los huertos, pero la base del iceberg estaba bien escondida. Los chicos llamaron hacia mediodía. Primero Marcus, cobarde como siempre. «Papá, ¿dónde estás? Estábamos, ya sabes, preparando una sorpresa aquí. La ama de llaves dijo que tú y mamá se fueron». «Estoy en la ciudad», respondí con voz calmada. «Ocupado. ¿Vais a volver? Todavía están los inversores». «Da las gracias a los inversores y mándalos a casa», lo corté. «Todas las conversaciones de inversión quedan canceladas. Os espero mañana a las 10 en punto en la oficina central. Reunión familiar». «Papá, ¿qué pasó? ¿Estás enfadado?» «Lo sabréis mañana, Marcus, a las 10. No lleguéis tarde». Colgué. 5 minutos después llamó a Aisha. Su tono era distinto. Frío, profesional, con un puntito de irritación. «Papá, buenas tardes. Marcus dice que cancelaste la reunión. ¿Qué urgencia hay? Tenía negociaciones serias. Vinieron personas de lejos». «Aisha, tus negociaciones no han terminado», la interrumpí. «Mañana a las 10 y trae a tu marido Brad. Le vendrá bien enterarse de ciertos cambios en su carrera. Creo que a sus jefes les interesaría leer sobre sus planes de recalificar terrenos para clubes de golf». Silencio al otro lado del teléfono. Aisha era lista. Entendió que yo sabía, pero no sabía cuánto sabía. «Allí estaré», dijo cortante y colgó. Al día siguiente, a las 10 en punto, estaban sentados en mi despacho. El mismo despacho donde de pequeños entraban corriendo a por caramelos, delante del gran escritorio de roble que encargué hace 30 años. Aisha sentada recta, pelo perfecto, traje taro, la cara como una máscara. A su lado Brad, pálido, ojos inquietos. Ya olía la tormenta. Marcus enfrente, pálido y removiendo nervioso la silla, la cara arrugada después de la fiesta sorpresa. Entré, pero no me senté en la cabecera como siempre, sino que me quedé de pie junto a la ventana, mirándolos. «Os he llamado, hijos», empecé con voz deliberadamente cansada, de viejo. Iba a volar a Alemania. Estuve en el aeropuerto y, mientras esperaba, pensé mucho. Soy un viejo, 65 años. He trabajado como un buey toda mi vida. ¿Para quién? Para vosotros. Los vi tensarse, esperando una tormenta de reproches. Pero seguí. Vuestra sorpresa de ayer me abrió los ojos. Ya son mayores. Quieren llevar las riendas. Veis las cosas distinto. Eficiencia, inversores, clubs de golf. Bueno, hice una pausa. Parece que ha llegado vuestro momento. Me acerqué al escritorio y puse delante de ellos una carpeta gruesa de documentos que mis abogados habían preparado toda la noche. He decidido retirarme del negocio. Estoy cansado. Transfiero todos los activos de Marshall Family Farms a vuestra gestión conjunta, a partes iguales, 50-50. Aisha, como abogada, tú te encargas del papeleo. Marcus, bueno, tú te encargarás de algo. Arquitectura, construir nuevos establos. Mire sus caras. Tenían que haberlas visto. El marido de Aisha, Brad, pareció dejar de respirar. Marcos parpadeaba confundido, sin creer en su suerte. Y Aisha... ¡Ay, mi hija! Por un segundo dejó caer la máscara. Vi el fuego que le brilló en los ojos. No era alegría, era codicia pura, sin disimulo. Ya estaba calculando cuánto tardaría en apartar a su hermano inútil. «¿Papá, hablas en serio?», balbuceó Marcus. «Completamente, hijo. Quiero paz. Vuestra madre y yo vamos a vivir un poco. Quizá hagamos un viaje. Hace años que no ve el mar como Dios manda. Así que vosotros llevaos el timón. A partir de hoy sois los dueños». Aisha fue la primera en reaccionar. Le lanzó a su hermano una mirada rápida y desdeñosa.
la mirada de una propietaria a un parásito. «Es una decisión muy sabia, padre», dijo con voz calmada, alargando la mano hacia los documentos. «No te decepcionaremos. Yo me encargaré de que todo sea legal». Les había puesto un campo de batalla y no me decepcionaron. Les había puesto una pistola cargada en la mano y los había colocado espalda con espalda. Sabía que no tardarían en disparar y acerté. La guerra que planeé con tanto frío no se hizo esperar. Ni siquiera llegaron a casa. Big Mike Harrison, mi jefe de seguridad de toda la vida, un hombre que había pasado conmigo por el fuego y me debía todo, informó esa misma tarde. La pelea empezó en el parking de la oficina. Las puertas de sus coches caros ni siquiera se habían cerrado. Aisha, sin perder tiempo, le informó a su hermano que como abogada jefe, y la única con experiencia real, ella asumía la dirección operativa. A él, el creativo, le asignaba un puesto honorífico en la granja más alejada. Sus talentos arquitectónicos serían útiles para diseñar nuevos cobertizos de paja. Marcus, según Big Mike, se puso rojo como un tomate y les hizo que era una serpiente ladrona, que siempre lo había odiado y que no le iba a dejar robar lo que era suyo por derecho. Eso fue la primera ronda. Se fueron a sus pisos caros a coger fuerzas. Yo volví con Lena. Nos quedamos en el viejo piso de la ciudad. Le dije que la casa grande ahora era muy estresante y que necesitaba tranquilidad para revisar viejos archivos. Ella entendió y no discutió. Solo estaba ahí, callada como una sombra, con una tristeza fija en los ojos. Nunca volví a aparecer por la oficina central. Desaparecí completamente de su radar. Mis hijos, embriagados por su poder repentino, no tenían tiempo para mí. Estaban ocupados. Estaban despedazando la bestia que les había tirado. Mi verdadera centralita pasó a ser un pequeño despacho anónimo en la firma de mi abogado amigo, el que ayudó a preparar la transferencia. Cada día llegaban informes, de Big Mike, siguiendo sus movimientos, reuniones y llamadas, y de la señora Pam Jenkins, mi contable jefe, una mujer de la vieja escuela que odiaba la arrogancia de Aisha. Detallando los movimientos de cuentas, yo veía cada paso. Aisha, como era de esperar, actuó rápido y sucio legalmente. Convocó una reunión de junta directiva, ellos dos solos, y aprovechando la ignorancia legal de Marcus, aprobó nuevos estatutos. Con ellos todas las decisiones financieras clave y la firma de cheques quedaban en sus manos como CEO. A Marcus lo relegó a funciones de relaciones públicas. Podía encargarse de branding y diseñar etiquetas nuevas. Básicamente lo convirtió en un payaso, una hoja de parra. Luego empezó a optimizar. Despidió a la mitad de los viejos agrónomos y ganaderos, gente que llevaba conmigo 20 o 30 años, gente que sentía la tierra en las venas. Lo sustituyó por jóvenes y eficientes gestores de ciudad, chicos de traje que solo habían visto una vaca en foto, pero hablaban bonito de rentabilidad. Rompió los contratos de confianza con los pequeños agricultores locales que nos suministraban pienso y decidió que era más barato comprar a grandes corporaciones. Marcus, al darse cuenta de que había perdido en los papeles, hizo lo que hacen todos los débiles acorralados. Atacó por la espalda. No podía ganarle a su hermana de frente, así que empezó a traicionarla. Se reunía en secreto con los proveedores que Aisha había optimizado y se quejaba de su hermana. Los incitaba y dejaba caer que la empresa estaba al borde del colapso y que Aisha desviaba activos. Les aconsejaba que exigieran pago inmediato y anticipo total para nuevos envíos. Eso era exactamente lo que yo esperaba. Los eficientes gestores de Aisha fueron los primeros en entrar en pánico. Se encontraron con un problema grave de flujo de caja. Los viejos proveedores exigían efectivo, los nuevos no enviaban sin anticipo. La leche se echaba a perder, las vacas mugían. Para tapar agujeros, Aisha se vio obligada a pedir varios préstamos de emergencia a altos intereses en bancos pequeños solo para mantenerse a flote. Y yo, a través de 3 empresas pantalla, empecé a comprar esas deudas en silencio, metódicamente. Cada paso en falso, cada pataleta de Marcus, cada orden arrogante de Aisha se convertía en una letra de cambio que iba a mi caja fuerte.
Seguían siendo los dueños en el papel, pero cada día me debían más a mí. Lena, claro, no sabía nada de todo esto. Solo veía el caos externo. Lo peor para ella era cuando empezó a sonar el teléfono del piso. Eran los despedidos. Era Sena, la encargada de la lechería a la que Lena conocía desde hacía 40 años. Era el señor Peterson, nuestro jefe de frutales, que lloraba por teléfono porque la nueva dirección eficiente había ordenado talar el viejo huerto de manzanos para plantar un cultivo más rentable. Llamaban a Lena porque siempre la habían visto como el corazón de la familia, la defensora. Ella escuchaba, palidecía, y luego venía a la cocina donde yo estaba con mis papeles. Una tarde entró y vi que no podía más. Parecía 10 años mayor. En sus ojos no había enfado, solo dolor. Eli, por favor, para esto. Se sentó enfrente, las manos juntas como rezando. Son nuestros hijos. Sí, se portaron fatal, pero van a arruinarse. Están destruyendo todo lo que construimos. Miren lo que se han convertido. Se odian. Aisha no deja a Marcus entrar en la oficina. Marcus manda denuncias anónimas contra ella a Hacienda. Ten piedad. Me duele verlos. Ese fue quizá el momento más duro de todo el plan. Ella era su madre. Estaba dispuesta a perdonarles todo, incluso la humillación junto al chenil, con tal de que la familia, como ella le entendía, no se rompiera del todo. Cubrí sus manos frías y temblorosas con las mías. Lena, dije lo más firme pero calmado que pude. Precisamente porque son nuestros hijos, tengo que seguir hasta el final. Entiéndelo. No tropezaron. Están enfermos de arrogancia, codicia e inmadurez. Te humillaron, pisotearon todo lo que construimos. Si paro ahora, nunca aprenderán nada. Pensarán que se salieron con la suya, que el mundo se doblega a sus caprichos. La miré a los ojos. No busco venganza, Lena. Créeme, les estoy dando tratamiento. Esto es cirugía. Sí, duele. Sí, tengo que cortar. Pero si no, esa podredumbre se los comerá el alma del todo. No voy a permitir que se conviertan en ese tipo de personas para siempre. Me miró mucho rato, las lágrimas rodando despacio por sus mejillas. No se puso en mi contra. No hizo una escena, solo asintió con tristeza y salió de la cocina. El dolor era insoportable para ella, pero confió en mí. Simplemente esperó a ver cómo terminaba esta dura lección. Y su confianza silenciosa, el dolor que veía cada día, fue una carga más pesada para mí que todas las deudas de la empresa en quiebra. La agonía duró varios meses. El final lo aceleró la desesperación de Marcos. Aisha, al ver que la empresa se hundía por las deudas, volvió a buscar a los inversores del club de golf y decidió venderles a escondidas los campos del sur, los más fértiles. Claro, saltándose a su hermano para cubrir las deudas que él mismo había creado. Marcus se enteró y entró en pánico. Comprendió que su hermana lo vendería todo y lo dejaría sin nada. Y cometió el último y más grave error. Cogió todos los registros contables internos, todos nuestros secretos comerciales, y se los llevó al competidor regional más grande. Seguramente esperaba que el competidor lo ayudara a hundir a Aisha y lo hiciera socio. El competidor, claro, usó esa información para lanzar inmediatamente una guerra de precios que hundió nuestras ventas. Al mismo tiempo, la prensa local, comprada por el competidor, publicó un artículo devastador diciendo que Marshall Family Farms estaba al borde de la bancarrota. Al día siguiente, el banco principal que nos financiaba desde hacía 15 años, al ver todo ese caos, congeló nuestra línea de crédito principal y exigió el pago inmediato de todos los préstamos. Era el final. La empresa estaba en quiebra. Esa tarde me llamó mi abogado. «Señor Marshall, los tenemos pillados. El banco ha emitido las demandas. Según nuestros acuerdos, nosotros, como acreedores principales de los préstamos de emergencia, tenemos prioridad. Ha llegado la hora». Colgué. Al día siguiente convocaría el consejo familiar definitivo. Programé la reunión de la junta para las 11 en punto, en ese mismo despacho delante del mismo gran escritorio de roble. Llegué una hora antes. Por primera vez en meses recorrí las oficinas. Los gestores eficientes de Aisha,
a los que veía por primera vez, pasaban corriendo con vasos de café de papel, sin reconocerme. Estaban nerviosos. El aire olía a pánico. Mi vieja guardia, la señora Pam Jenkins, Big Mike y mi secretaria Tamara, que llevaba conmigo 30 años, salieron al pasillo en silencio cuando aparecí. No preguntaron nada. Solo me miraron con esperanza, como si hubiera venido a salvarlos o a dictar sentencia. Probablemente las dos cosas. Entré en el despacho. Olía a madera pulida, cuero, papeles viejos, el olor del poder. Mi poder, el que había entregado voluntariamente. Abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco y frío del otoño. A las 11 en punto entró Aisha. Si no hubiera sabido toda la verdad, quizá la habría admirado. Traje de sastre impecable, perlas en las orejas, la cara pálida, tensa como un puño. Se comportaba como una reina camino del cadalso. Llevaba su derrota con la misma arrogancia con que había celebrado su victoria. 5 minutos después, entró Marcus tambaleándose. Era un espectáculo patético. Desaliñado, sin afeitar, ojos rojos. Olía a alcohol barato de la noche anterior. Se dejó caer en una silla y miró a su hermana con odio. Los odiaba tanto que ni siquiera se dio cuenta enseguida de que yo estaba en la sala. «Vaya, te las jugaste tú sola, bruja», croó dirigiéndose a Aisha. «Cállate, inútil», replicó ella con voz de hielo sin girar la cabeza. «Si no hubieras ido corriendo a chivarte al competidor como una cotilla, yo habría encontrado una salida». «Tú habrías encontrado una salida», chilló Marcus. «Habrías vendido todo para tu club de golf y me habrías dejado las deudas, ladrona». «Basta», dije. Hablé bajo, pero los dos se callaron al instante, como si fuera una orden grabada en su cerebro desde la infancia. Los dos me miraron y solo entonces pareció que me veían de verdad. El que tenían delante no era un viejo cansado que soñaba con paz. Era él y Marshall, al que temían, y comprendí que al que nunca habían querido. «La empresa está en bancarrota», anuncié, abriendo los papeles delante de mí. «Gracias al esfuerzo conjunto de los dos. Tú, Aisha, con tu optimización y tu codicia, echaste a la buena gente y hundiste la empresa en deudas ruinosas. Y tú, Marcus, con tu venganza infantil y tu traición, le diste el golpe de gracia, entregando todo al competidor». «Papá, la culpa es de ella», empezó Marcus otra vez. «Padre, él no entiende lo que ha hecho», empezó Aisha. «Silencio los dos», di un golpe con la palma en la mesa. «Los dos sois culpables, y los dos habéis perdido. El banco principal ha exigido el pago inmediato de toda la línea de crédito. El competidor ha hundido el mercado. Los proveedores reclaman. No hay dinero en las cuentas. Esto es el fin». Aisha clavó las uñas en los reposabrazos de la silla. Todavía intentaba calcular. El banco sisió. El banco no puede exigir todo de golpe. Hay procedimientos. ¿Reestructuración? No podemos hacer nada, hija, la corté. Porque el banco principal es solo la punta del iceberg. Pero esos préstamos de emergencia a altos intereses que pediste a bancos pequeños para tapar agujeros las primeras semanas, se firmaron contra los activos principales y vencieron ayer. Por primera vez apareció miedo de verdad en su cara. Comprendió que ya no era ajedrez. Era una trampa. «¿Qué pasa ahora?», susurró Marcus. «¿Se lo llevarán todo?». «Sí», asentí. «La empresa pasará a un nuevo propietario. Todas las deudas, todos los activos. Pero hay un inversor dispuesto a cubrir todas las obligaciones, tanto con el banco como con los pequeños acreedores». Aisha levantó la vista. Una última esperanza desesperada brilló en sus ojos. Pensó que yo había encontrado un salvador, que al final había intervenido para salvarla. «¿Quién es ese inversor?», preguntó rápido. La miré a los ojos e hice una pausa larga. «Yo», respondí. El silencio que cayó en el despacho fue tan denso que se podía tocar. Marcus abrió la boca como pez fuera del agua. Y Aisha se fue poniendo pálida muy despacio. Lo entendió todo. Era abogada.
Entendió el esquema entero de principio a fin. ¿Tú? ¿Desde el principio? No planeé vuestra estupidez y vuestra codicia, contesté tranquilo. Solo dejé que ocurriera. Y sí, compré cada una de vuestras deudas. Ahora yo soy el acreedor principal y único de mi propia empresa, y yo decido. Me levanté y caminé hacia ellos. A partir de hoy, los dos estáis despedidos sin indemnización. ¡No puedes hacer eso!, chilló Marcus levantándose. ¡Soy propietario! ¡Tengo el 50%! Tienes el 50% de una empresa en bancarrota, hijo. Lo corté. Tu parte no vale ni el papel en que está impresa. Por cierto, también compré tus deudas personales, así que siéntate y escucha. Marcus se dejó caer otra vez en la silla. Aisha se quedó inmóvil, mirando al vacío. Había perdido a las claras. ¿Querías mi negocio? Continué, rodeando el escritorio. No lo vais a tener. Ni un centavo mío tampoco. Ni tú, Aisha, para tus trajes caros. Ni tú, Marcus, para tus proyectos extranjeros. Son mayores. Tienen 40 y 38 años. Id a vivir. Id a ganarse la vida. Alquilad un piso. Busquen trabajo. A ver si son capaces de mantenerse a flote. Y si dejan de odiarse del todo. Si lo consiguen, si demuestran que no son solo apéndices de mi dinero, sino personas independientes, quizá algún día quiera hablar con vosotros. Pero por ahora, fuera de mi despacho. Los vi levantarse. Aisha fue la primera. No lloró, no gritó. Me miró con un odio tan frío y concentrado que me estremecí. Si las miradas mataran, habría caído muerto. Se dio la vuelta en silencio y salió. Marcus fue distinto. Lloró abiertamente como un niño al que le quitan el juguete. «Papá, ¿cómo puedes hacerme esto? Papá, soy tu hijo. ¿A dónde voy a ir? Papá, por favor, no». «Fuera», dije señalando la puerta. Retrocedió sollozando y se escabulló. Me quedé solo en el despacho. Me acerqué a la ventana y los vi en el parking. Aisha subió a su SUV de leasing y salió quemando rueda. Marcus se quedó un minuto mirando perdido. Luego sacó el móvil, seguramente para llamar a su mujer. Los miré desde arriba. Y díganme con sinceridad, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían tenido piedad de padre en ese momento, viendo su humillación, y les habrían dado alguna red de seguridad, algún capital semilla? ¿O hice bien mandándolos al fondo del todo, obligándolos a aprender a nadar o a ahogarse? Todavía no sé cuál es la respuesta correcta. Solo sé que en ese momento no podía haber actuado de otra forma. Tenía que arrancar esa enfermedad de raíz. Llamé a Lena. «¿Lena?», le dije al teléfono. «Se acabó. Puedes llamar a Sena y al señor Peterson. Diles que pueden volver. Vamos a volver a plantar el huerto». Las primeras semanas después de echarlos fueron raras. Por un lado, el trabajo me absorbía. Sacar Marshall Family Farms del pozo en que lo habían metido los gestores eficientes era más difícil que construirlo desde cero. Tuve que ir personalmente a ver a los viejos proveedores, pedir perdón, convencerlos y dar mi garantía personal. Volví a traer al señor Peterson a los huertos y a Sena a la granja. Vi esas manos viejas y callosas tocar otra vez los árboles y las vacas, y entendí que esa era la verdadera eficiencia. El amor al trabajo, no los números en una diapositiva. Lena y yo volvimos a nuestra casa de campo. Después del piso pequeño y silencioso de la ciudad, la casa parecía hueca y vacía. La música ya no sonaba, pero el silencio pesaba. Lena se pasaba horas en el salón mirando en silencio fotos de los niños cuando eran pequeños. No me reprochaba nada, pero yo veía su dolor, y ese dolor era mi segundo castigo. Ella no lloraba la bancarrota. Lloraba a sus hijos, que sentía que había perdido. Yo no los vigilaba. La vida misma se convirtió en su auditoría. Solo miraba de lejos. Seguía teniendo a Big Mike, y sus informes semanales llegaban a mi escritorio. No espiaba, solo quería saber que estaban vivos y a dónde los llevaba ese camino.
La vida brillante de Aisha fue la primera en derrumbarse. Lo esperaba, pero no tan rápido. Su marido, el político Brad Thompson, pidió el divorcio una semana después. En cuanto vio que su suegro rico se había convertido en calabaza y que las cuentas de su mujer estaban vacías, todo su amor eterno se evaporó. La dejó de la noche a la mañana, con cinismo, quedándose con todo lo que estaba a su nombre. Era una rata, el primero en saltar del barco que se hundía, y la verdad me alegré de que mi hija se librara de esa limaña, pero las cosas empeoraron. Su brillante carrera resultó estar construida sobre dos pilares, mi dinero y mis contactos. El bufete que yo le había ayudado a montar se hundió en un mes sin mis contratos y mi protección. Los clientes que ayer se arrastraban delante de ella hoy no cogían su teléfono. Resultó que sin ser la hija de Ellie Marshall, era una abogada más entre miles en la gran ciudad. Los informes de Big Mike eran secos. Aisha Marshall vendió Lexus, vendió el piso de lujo, pagó deudas, alquiló un pequeño apartamento de un dormitorio en una zona dura de la ciudad. Conozco la zona, es gris y fea. Mire las fotos, mi hija, siempre impecable, con un abrigo sencillo saliendo de un edificio cutre y subiendo a un viejo Honda Civic. Cogió trabajo como auxiliar jurídica en un pequeño despacho local donde le pagan una décima parte de lo que antes se gastaba solo en bolsos. No me llamó ni a su madre. Orgullo. Ese mismo orgullo terco de su padre que en ella se había convertido en vicio. Aceptó la pelea. Tragó el golpe pero no pidió ayuda. Y tengo que reconocer que había algo profundamente respetable en eso. Estaba rota, humillada, pero no aplastada. Con Marcus todo fue distinto. Mucho peor. Si Aisha se movía por rabia, él se movía por pánico. Nunca en su vida había estado sin dinero. No sabía lo que era. Su mujer, esa cabeza hueca que trajo del extranjero, al darse cuenta de que la lluvia de oro se había acabado, hizo las maletas y se fue esa misma tarde en que él llegó a casa llorando y derrotado. Ni siquiera lo escuchó. Llamó un taxi y se fue a casa de una amiga, llevándose todo lo que pudo. Marcus se quedó solo. Tuvo que vender su coche deportivo caro solo para pagar una habitación alquilada, no un piso, una habitación en un piso compartido. Pasó varios meses intentando encontrar trabajo de arquitecto. Inútil. Su título extranjero, sin proyectos reales ni portafolio, no impresionaba a nadie. Sus ideas brillantes no servían de nada. Estaba completamente quebrado. Los informes de Big Mike decían que pidió prestado un par de veces a antiguos amigos, pero pronto dejaron de cogerle el teléfono. Se hundió rápido y de forma muy vulgar. Pasaron 6 meses. Era un noviembre frío y gris. Yo estaba en mi despacho de la casa de campo revisando papeles de la siembra cuando entró Big Mike. «Señor Marshall, Marcus está aquí, en la verja. Pide verlo». Se me cortó el corazón. «Que pase». Entró unos minutos después. Apenas lo reconocí. Estaba delgado, consumido. El abrigo caro le colgaba como a un perchero, pero lo peor eran los ojos, apagados, de animal acorralado, el aspecto de quien ya se ha rendido. Se detuvo en medio del despacho. No saludó, no pidió perdón. Pidió dinero. «Papá», dijo suave, mirando al suelo, «ya no puedo más. Aquí no soy nadie. Lo intenté, pero no funciona nada». Levantó la vista y tenía los ojos llenos de lágrimas. Lágrimas de adulto vergonzosas, de desesperación. «Dame un poco de dinero. Me vuelvo a Alemania. Todavía tengo contactos allí. Puedo empezar de nuevo. Es mi última oportunidad». Quería huir otra vez. Mi hijo de 38 años. Después de todo, todavía buscaba el camino fácil. No había aprendido nada. Solo quería escapar a donde fuera calientito y cómodo, donde no tuviera que pelear. La decepción me heló hasta los huesos. Lo miré mucho rato a ese hombre extraño y débil, al que apenas reconocía como hijo. Tomé mi decisión. Era su última oportunidad. Vale, dije sereno. Tienes 2 opciones. Escucha bien. Él levantó la cabeza.
un destello de esperanza en los ojos. Opción 1. Te compro billete, solo ida a Berlín. Te ingreso $10,000 en una cuenta. Te llegará para el principio. Pero te vas y olvidas el camino de esta casa para siempre. Olvidas que tienes padre y madre. Aquí ya no tienes familia. Empiezas de cero como quieres. Escuchó y la esperanza se le apagó. Entendió que no era un regalo, era un finiquito. Opción 2, continué. Te quedas y empiezas a trabajar para mí desde abajo, como ayudante de capataz en la obra. Mezclarás hormigón y cargarás madera con los demás. El sueldo es el mismo que el de todos, $3,000 al mes. Vivirás en el dormitorio de los trabajadores. Nada de tratos de favor, nada de papá, solo señor Marshall. Si al cabo de un año veo que tienes madera de hombre, hablaremos. Escoge. Se quedó en medio del despacho. Vi luchar dentro de él a dos personas. El niño caprichoso que quería huir de los problemas y esconderse en Alemania donde todo parecía más fácil. Y un hombre al que, por primera vez, le ofrecían no caridad, sino una elección de adulto. Muy difícil. El silencio duró quizá un minuto entero. Miraba de mí a sus botas gastadas. Me quedo, dijo bajito pero firme. Trabajaré. En ese momento, por primera vez en muchos años, sentí un pinchazo. No orgullo todavía, era pronto, pero algo parecido al respeto. Eligió el camino duro. No huyó. El niño empezaba a morir. Marcus empezó a trabajar al día siguiente. Yo no fui a verlo. Probablemente no habría tenido valor para ver a mi hijo, el arquitecto con título extranjero, con ropa de trabajo sucia, cargando sacos de cemento. Big Mike me informó. Marcus apareció en la obra por la mañana. Cogió del almacén un mono que le quedaba grande y botas pesadas. El capataz, un tipo duro al que yo había avisado, miró sus manos blancas y se burló. Bueno, arquitecto, empieza mezclando argamasa. El primer mes fue un infierno para él, lo sé, aunque callaba. Los chicos del equipo no lo aceptaron al principio. Lo miraban como a un niño rico jugando a obrero. Le daban los trabajos más sucios, le gastaban bromas pesadas esperando que se quebrara y se fuera corriendo. Pero no se fue. Apretó los dientes, empujó la carretilla, ató varillas, cavó en tierra helada. Por las tardes volvía al dormitorio de los trabajadores, la habitación compartida donde vivían 4 hombres, que olía a sudor, comida barata y tabaco. Se dejaba caer en su litera y se dormía en segundos. Lena se enteró, claro. Las noticias vuelan. Entró corriendo en mi despacho, temblando. «Eli, estás loco», lloró. «Lo van a matar. Es blando. Nunca ha cogido una pala en la vida. ¡Lo vas a matar!». Intentó landarle comida casera y ropa de abrigo a escondidas por medio del cocinero. Lo intercepté todo. «Lena», le dije, cogiéndola firme por los hombros, «para. Ahora solo le haces daño. Sí, es blando. Sí, nunca ha cogido una pala, pues que la coja. Que aprenda lo que vale $1. Tiene que hacerlo solo, o todo esto no habrá servido de nada. Tiene que hacerse hombre, no tu bebé a los 38 años. Ella se dio la vuelta llorando. Esa noche no me habló, pero obedeció. Sabía que yo no iba a ceder. Y Marcus no se quebró. Al mes, Big Mike informó que el equipo empezaba a aceptarlo. No se quejaba, no protestaba y trabajaba codo con los demás. Un día, cuando el capataz la lió con los planos y el encofrado de los cimientos salió torcido, Marcus se acerca de pronto, cogió un lápiz y corrigió rápido el nudo directamente en la madera. El capataz miró, gruñó y dijo: «Vaya, pues no eres del todo inútil». A partir de ese día todo cambió. Los chicos empezaron a llamarlo Mark, no señor Marcus ni arquitecto, sino Mark. 6 meses después, sin hacer ruido, lo pasé de peón a ayudante de capataz. Y al año vino él mismo a verme, no al despacho, sino que me pilló en la obra, sucio, lleno de polvo, pero con fuego en los ojos. «Señor Marshall», dijo, «he mirado los planos del nuevo establo lechero. Es ineficiente. La logística es mala. He dibujado mi propio diseño aquí. Mire cuando tenga tiempo». Me dio un tubo de papeles de dibujo. No era un bosquejo. Era un proyecto pensado, bien hecho, donde todo estaba en su sitio,
cómodo para las vacas y para los trabajadores. Miré los planos. Miré sus manos ya no blancas, sino llenas de callos y raspones. Y sentí esa cosa olvidada. Orgullo. Buen proyecto, dije devolviéndole los papeles. Retoca los detalles. Esta obra la dirigirás tú como capataz. Asintió. No sonrió, pero vi que se enderezó. Se alejó de mí convertido en otro hombre. Con Aisha fue distinto. No llamó ni vino. Sobrevivía. Los informes de Big Mike eran cortos como partes de guerra. Trabaja, alquiló un despacho-oficina en un sótano de vivienda, mesa y silla. Lleva casos pequeños, divorcios, pensiones alimenticias, conflictos vecinales. Había caído al fondo de la abogacía, donde no hay grandes honorarios ni victorias brillantes. Solo miseria humana, barro e injusticia. Ella, que estaba acostumbrada a manejar contratos de millones, ahora peleaba en juzgado de familia por 3 centavos de pensión para alguna mujer llorosa. Luego apareció un caso en los informes. No era deportada. Se enfrentó al ayuntamiento. Su exmarido, Brad Thompson, o mejor dicho, su antiguo departamento, decidió recalificar un barrio y echar a una pequeña panadería de un veterano de Irak solo para poner otra franquicia. Aisha se agarró a ese caso como un bulldog, gratis. Luchó casi un año. Escribió recursos, pilló errores de procedimiento. Sus antiguos amigos del ayuntamiento, a los que una vez ayudó con mi dinero, ahora le soltaban amenazas. Pero ella siguió adelante. Big Mike me trajo una grabación de su alegato final en el juicio. Escuché y se me puso la piel de gallina. No hablaba la depredadora fría y codiciosa. Hablaba una luchadora. Hablaba de honor, de justicia, de que no se puede aplastar al pequeño solo porque es pequeño. Usaba mis palabras, las que le debí decir cuando era niña y que creía que había olvidado hace tiempo. Ganó. Salvó la panadería. Han pasado 2 años. 2 años desde que los eché del despacho. Estaba sentado en casa. Delante de mí en la mesa tenía 2 informes. Uno era una foto. Mi hijo Mark con ropa de trabajo en medio del nuevo establo lechero, el que él diseñó y construyó. Está con los chicos de la obra, todos sucios y cansados, y están riendo por algo. Tiene el brazo sobre el hombro del capataz y parece feliz. Ha encontrado su lugar. El otro era un recorte de periódico local, una noticia pequeña en la contraportada. La abogada Aisha Marshall logra justicia para veterano. Foto al lado. Mi hija en las escaleras del juzgado. No lleva traje caro, sino un abrigo sencillo. Cansada, pero con la misma mirada que su hermano. La mirada de quien ha hecho un trabajo de verdad. Miré esas 2 fotos. Mis hijos mayores, desgastados, habiendo pasado por la humillación y el trabajo duro, pero con otra mirada en los ojos. Ya no había codicia, había dignidad. Comprendí que el tratamiento había terminado, la vida misma había sido la prueba que yo no podía poner. Cogí el teléfono y marqué el número de Aisha. Tardó en contestar. ¿Sí? Su voz sonaba cansada, profesional. Hola, hija. Soy tu padre. Silencio al otro lado. Sé lo de tu victoria en el juzgado. Estoy orgulloso de ti. Silencio. Ven el sábado a comer a casa. ¿Por qué? Tenemos que hablar. Y llama a tu hermano. Igual no coge el teléfono en la obra. Dile que venga también. Vale, papá. Lo haré. Colgué. Vendrían el sábado. Se preparaban para una conversación conmigo, pero no sabían que yo no estaría solo. Llegó el sábado. La casa estaba en silencio total, desde por la mañana. Lena no paraba quieta. Intentaba poner la mesa grande del comedor, luego se iba a la cocina, luego se quedaba en la ventana mirando la entrada. Temía esa reunión tanto como ellos. Me acerqué y le cogí la mano. «Todo va a salir bien, Lena», dije. «No te preocupes, solo vamos a hablar».
No les tengo miedo a ellos, Eli, respondió bajito. Tengo miedo por ellos y por ti. Exactamente a mediodía, como pedí, llegó un coche viejo y barato. Bajó Aisha. Llevaba un vestido oscuro sencillo, el pelo en coleta, sin perlas, sin arrogancia, solo una mujer cansada y guapa. Se detuvo junto a la verja, en el mismo sitio donde una vez encontré a su madre llorando. Un minuto después llegó Marcus andando desde la carretera. Había venido en el autobús público que para abajo. Llevaba la chaqueta de trabajo. No había tenido tiempo de cambiarse. Vio a su hermana. No corrieron a abrazarse, solo se saludaron con la cabeza y entraron juntos al patio en silencio. Los recibí en el porche. «Hola, hijos». «Hola, papá», dijo Aisha bajito. «Hola, padre», asintió Marcus. Estaban tensos como muelles. No sabían por qué los había llamado. Quizá para la reprimenda final. Quizá para borrarlos para siempre de mi vida. «Pasad al despacho», dije. Me siguieron por el pasillo conocido. Abrí la pesada puerta de roble, entré primero y me puse junto al escritorio. Ellos entraron detrás y se quedaron en el umbral. Se quedaron de piedra. Se habían preparado para una conversación difícil conmigo a solas, pero no estaban preparados para quien vieron. En el gran sillón de cuero, junto a la chimenea, el sillón que siempre se consideró mío, estaba sentada Lena, su madre. No iba arreglada, llevaba ropa de casa normal, pero estaba sentada recta, las manos en los reposabrazos. Estaba sentada en mi sitio y los miraba tranquila, sin miedo, sin reproche. Aisha palideció. Marcus dio instintivamente un paso atrás como queriendo salir corriendo. Los dos entendieron que la conversación principal no sería conmigo. Durante estos últimos 2 años os he estado observando. Empecé rompiendo el silencio. Sé dónde habéis trabajado y cómo. Miré a Marcus. Tú construiste un establo lechero excelente, hijo. Los hombres te respetan. Luego miré a Aisha. Y tú, hija, salvaste la panadería de los buitres. Leí tu alegato final en el juicio. Buen discurso. Justo. Callaron. Habéis aprendido a trabajar. Habéis aprendido a encajar golpes. Habéis aprendido a levantaros, no solo por vosotros, sino por otros. Por eso, quiero daros una oportunidad. Quiero volver a meteros en el negocio. Vi que a Aisha le temblaron casi imperceptiblemente las pestañas. Marcus tragó saliva. Saqué del escritorio una carpeta azul delgada. Estos son los estatutos. Una granja pequeña al otro lado del arroyo, la que íbamos a cerrar. Está mal, tiene deudas, pero tiene buena tierra y buena gente. Se puede levantar. Quiero dárosla a los dos. Puse la carpeta en el escritorio. La miraron como si fuera un salvavidas. Pero hay una condición, dije. Y esta es la más importante. Hice una pausa para que calara. Hace 2 años, casi en este mismo sitio, en esta misma casa, humillasteis a vuestra madre. ¿Tú? Miré directamente a Aisha. La echaste de su propia mesa, porque, cito textualmente, no entiende de negocios. Y tú, miré a Marcus, te quedaste callado y lo permitiste. Los dos decidisteis que ella no era nada, solo una criada, una pesada que molestaba en vuestros grandes negocios. Sus caras. Tenían que haberlas visto. Vergüenza. Vergüenza cegadora, paralizante. Marcus bajó la cabeza. Aisha miró a la pared. Habéis redimido vuestras acciones conmigo, continué. Me habéis demostrado que valéis algo sin Mi dinero. Habéis crecido. ¿Y ahora? Ahora miradla a los ojos. Cogí la carpeta del escritorio, me acerqué al sillón donde estaba Lena y la puse en su regazo. El silencio que siguió fue tan profundo que se oía el tic-tac del viejo reloj de la chimenea.
La propietaria de esta granja, dije poniendo mi mano en el hombro de mi mujer, es ella, Lena Marshall, el 100% de las acciones. Y es exclusivamente decisión suya si sois dignos de este trabajo, si sois dignos de que os llame hijos, y si vais a tener algún puesto o no. Volví caminando hasta la ventana, dejándolos cara a cara. Aisha levantó despacio los ojos hacia su madre. Marcus seguía clavado en el sitio. Parecían haber olvidado respirar. Todo su futuro, su perdón, su oportunidad estaba en manos de esa mujer callada a la que habían herido tan gravemente. Lena, me dirigí a mi mujer, estos son tus nuevos empleados. ¿Cuál es tu decisión? Lena los miró mucho rato. 10 segundos que parecieron una eternidad. En su mirada no había maldad, ni ganas de venganza, solo una profunda y dura pena maternal. Miraba a sus hijos mayores atormentados. Marcus fue el primero en romperse. Dio un paso adelante. Mamá, lo siento. Se arrodilló delante de su sillón y hundió la cara en su regazo, igual que cuando de pequeño rompía un jarrón. Aisha estaba pálida como la muerte. No lloraba, solo miraba a su madre, y por su cara se veía la tormenta que tenía dentro. Lena levantó despacio la mano y la puso en la cabeza de Marcus, acariciándole el pelo. Luego miró a su hija, y el dolor que tenía antes ya no estaba. Tenía fuerza y amor. Asintió tranquila, firme. «Lo conseguiremos, Elí», dijo suave. Y supe que lo conseguirían, porque ya no estaban construyendo un imperio frío y sin corazón. Estaban construyendo su hogar desde cero. He vivido una vida larga y he aprendido una cosa sencilla pero vital. Una familia no es solo sangre. Es trabajo. Trabajo diario, difícil, de perdonar, comprender y aceptar. Me alegro mucho de que estéis aquí y de haber podido compartir mi historia con vosotros. Si os ha gustado, dadle like al video y suscríbanse al canal. Vamos a ver cuántos somos. Escribid en los comentarios desde qué ciudad me estáis viendo y qué hora es allí. Me hace mucha ilusión saber dónde estáis todos vosotros. Gente maravillosa escuchando. Si queréis ayudarme un poquito más, también podéis hacer una pequeña donación. Subo historias de vida nuevas para vosotros todos los días. Y ahora, en pantalla aparecerán 2 de mis historias más populares para que elijáis qué ver después.